Y cuando ya aparece la vida en pareja, pues como la monogamia, el tamaño del báculo disminuye todavía más. Pero ya... Hola Jesualdo, primero que todo me gustaría saber dónde estás ahorita. Estoy en Tuscaloosa, en la Universidad de Alabama. Hace poco yo estaba como en un curso de cómo enseñar mejor, de técnicas de cómo maximizar el aprendizaje de los estudiantes, y una de las cosas que aprendí es que los humanos somos organismos sociales y por lo tanto se ha estudiado que los humanos aprenden mejor socialmente, o sea, en vez de aprender uno solo con el libro allá en un rincón, como que uno aprende más cuando interactúa con los demás. Entonces yo te quería preguntar con respecto a la socialidad, ¿qué organismos en la naturaleza son sociales? ¿Todos son sociales o algunos son sociales o algunos son asociales o antisociales? Sí, no, de hecho hay muchos organismos que son solitarios, pero también hay muchos que son sociales. Digamos que está distribuido en la historia de la vida en muchos diferentes organismos. No es que esté restringido en un grupo en particular, sino que está distribuido pues como en todos. Entonces, por ejemplo, dentro de los mamíferos hay muchos primates que son sociales. No es el mismo nivel de socialidad en todos los primates, pero hay muchos primates que son altamente sociales. En los cánidos, como los lobos, en los mustélidos, en los prosionidos también hay organismos sociales. Pero también hay muchos solitarios, como los osos, los felinos. Entonces sí, está muy distribuido. Tú me estabas comentando antes de empezar la entrevista que algunas características evolucionan junto con la socialidad en los primates. Me estabas mencionando, por ejemplo, que como que el tamaño de los grupos y también características físicas de los primates. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, lo que pasa es que es una cosa muy bonita del estudio de la socialidad, y es que se retroalimenta con otras. La socialidad como tal es un comportamiento, pero tiene raíces en muchas otras partes del organismo, tiene raíces hormonales, es decir, hay secreciones que se generan cuando estás interactuando, en el sistema nervioso, porque pues cuando tú ves cosas o cuando estás interactuando con otros hay partes del cerebro que se estimulan, y en la misma morfología, porque tú interactúas con otros organismos utilizando elementos pues del cuerpo. Entonces la socialidad como tal puede generar cambios en esas otras características, y esas características cuando cambian también pueden tener cambios en la socialidad. Lo bonito de estudiar la socialidad es que es muy dinámico, porque en el tiempo tú puedes ver que cambios en la socialidad pueden afectar un número de rasgos en los organismos y viceversa. Cambios en otros rasgos pueden tener influencia sobre el comportamiento y por lo tanto en cómo unos organismos interactúan con otros. Lo chévere es que tú publicaste recientemente un artículo relacionado con estos temas. ¿Nos puedes contar así de manera resumida de qué se trató tu publicación? Claro. Digamos que en términos generales la publicación se trató de ver las ventajas de estudiar la socialidad en escalas de tiempo muy largas. Entonces digamos que nos enfocamos en dos ejemplos, pues como en dos casos claros. Uno era para entender la evolución del tamaño del grupo en primates, y el otro, entender efectos de la socialidad en el tamaño del báculo. Walrus. Sí. No puede ser un fémur. Pareciera, ¿no? Esto lo usaban como un palo, literalmente, para matar animales. Sí, porque es muy denso. O sea, no es hueso, no es tan poroso como otros huesos, es bastante denso. Yendo al primer caso, el del tamaño del grupo, pues algunas personas tenían la hipótesis de que el tamaño del grupo podía incrementar con el tamaño del cuerpo. Entonces, entre más grande un primate, más grande el grupo. Pero cuando tienes en cuenta qué tan asociadas estaban las especies de primates, esa relación se desvanecía. Entonces nosotros queríamos entender, ya en un contexto ecológico, qué pasaba si retomábamos la misma pregunta. El contexto ecológico es el siguiente. Supuestamente en primates, la socialidad, como hablábamos antes, tiene ventajas de antidepredación. Es decir, que el que vive en grupos tiene menos probabilidades de que se lo coman, básicamente. Entonces lo que queríamos entender era, listo, si nosotros tenemos en cuenta en dónde viven los primates y cómo se mueven, entonces, ¿qué pasa con esta relación que habíamos visto del tamaño del cuerpo y el tamaño del grupo? Lo que encontramos es que los primates, digamos, los primates más viejitos, los más ancestrales, eran nocturnos y eran arbóreos.
ese es un ambiente que podemos considerar básicamente como muy sano, ¿cierto? Es decir, las probabilidades de que te capturen ahí son menores. Pero ¿qué pasa entonces cuando los primates se cambian a un estilo de vida diurno y cuando bajan de los árboles y se vuelven terrestres? Presa fácil. Exacto, empiezan a incrementar los riesgos de exposición a los depredadores. Entonces lo que encontramos fue que ese cambio de ser nocturno a ser diurno primero hizo que los tamaños de grupo incrementaran. O hay una asociación, pues, entre grupos más grandes y ese cambio de los patrones de actividad, mejor dicho, porque esto es un cambio de a qué horas del día están funcionando. El cambio del hábitat, o sea, cuando ya bajan de los árboles y se vuelven terrestres, entonces es interesante porque genera dos cosas. Hace que el tamaño del grupo se vuelva más variable. Es decir, que ya no es que solamente sean más grandes, sino que hay unos que son más grandes, pero otros que pueden ser más chiquiticos. Hay más variabilidad. Entonces eso lo que te hablo un poco es de que hay más diferentes tipos de interacciones, porque ya el tamaño de los grupos comienza a variar. Lo otro es que esa relación de la que hablamos al principio, que aparentemente se había perdido entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del grupo, ahí sí se hace presente. Es decir, que cuando los primates se vuelven terrestres, ya sí empieza a haber una relación entre qué tan grandes son y qué tan grande es el grupo. Eso posiblemente tiene que ver con restricciones en el tamaño corporal que hay en la vida en los árboles, porque pues si yo soy muy grande, pues va a ser más difícil moverme en un árbol, pero en un ambiente terrestre, pues ya esa restricción no existe. Claro. Entonces ese fue como el hallazgo principal ahí. Y el otro ejemplo, que es el del báculo. Entonces lo que encontramos es que el báculo es mucho más elongado, mucho más grande en las especies que son menos sociales. Y es invariablemente grande, es decir, es grande y no da lugar como a variación. Cuando ya aparece la socialidad con los sistemas multimacho y unimacho, que son pues como los harenes, el tamaño disminuye y se vuelve mucho más variable ese tamaño. Ya hay unos que son más grandes, otros son más pequeñitos, hay más variación del rasgo. Y cuando ya aparece la vida en pareja, pues como la monogamia, el tamaño el tamaño del báculo disminuye todavía más. Pero ya sí, pero se vuelve otra vez menos variable, porque una cosa que pasa con la vida en pareja es que cuando aparece evolutivamente ya no vuelve a desaparecer. Básicamente cuando aparece eso no evoluciona otra cosa en primates. Entonces es posible que eso sea como una especie de callejón evolutivo, de ahí no se sale más y se especializa la estructura, entonces ya vuelve otra vez a perder variabilidad. Por eso se vuelve, pues, que es pequeño todavía, pero disminuye la variabilidad de ese tamaño. Anécdota científica. Una vez es un bosque en Mariquita súper caliente y entonces yo siento que me empiezan a caer goticas. Y yo, ¿goticas? ¿Por qué? Yo veo el sol está radiante. Lo primero yo me miro es a mí, ¿cierto? Se me derramó lo que tengo aquí, la mochila. Nada, siguen las goticas. Miro para arriba y está este tití orinándome. No. Sí, lo mejor del cuento es que yo lo miro, entonces yo lo miro a él y él me estaba mirando a mí y siguió orinando, pero mirando por otra parte. Bueno, Gesualdo, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.